9 FM y las opiniones vertidas son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Bienvenidos y bienvenidas a Relato de Origen, relatos históricos para no olvidar. Conduce Ricardo Fernández. Que se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre construyendo para siempre su libertad. Que se abrirán las grandes... Muy buenas tardes, amigos de Radio Origen, la radio comunitaria de Isla de Maipo. Volvemos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Relato de Origen, nuestro programa que está dedicado a contar historias y relatos, a darnos una visión, una perspectiva panóptica de lo que fue la dictadura militar entre 1973 y 1990 y por supuesto también los horrores que implicaron esta dictadura, los problemas que suscitaron para nuestro pueblo, las violaciones a los derechos humanos y también lo relacionado con el golpe de Estado, el hecho en sí mismo que fue un acto criminal que consagró y perpetuó el abuso al pueblo chileno. En el capítulo de hoy, el número 7 de lo que va de nuestras transmisiones, lo vamos a dedicar a los centros de tortura y en especial a Londres 38. Vale decir que en Chile, desde el primer momento del golpe de Estado en 1973, una de las cosas fundamentales fue el aniquilar al supuesto enemigo, que en este caso era la gente que formó parte de la Unidad Popular, y también los militantes de izquierda fuera del gobierno de la Unidad Popular. En este caso, lo que implicaba era exterminar cualquier tipo de subversión que pudiera gestarse, y para eso se intentó eliminar a todo militante del MIR, por ejemplo, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, como así también del MAPU, a todos los militantes del Partido Socialista, Partido Comunista, Izquierda Cristiana también se vio afectada, y por supuesto las personas que eran parte de sindicatos o movimientos agrarios, o movimientos de reforma que fueran incluso estudiantiles también, que hubiesen tenido una participación importante y activa en la Unidad Popular. El exterminio era una de las aristas de esta aniquilación o anulamiento del enemigo. Y lamentablemente la forma de exterminar era identificando a cada persona y también sus redes de apoyo y sus redes en el partido o en el movimiento donde estuviesen. En este sentido, lo más fundamental era intentar sacar toda la información posible para poder dar con cada uno de los militantes y personas que se estaban buscando. De hecho, se organizaron listas de personas. Incluso se llamó en los diarios de circulación nacional como el Mercurio, la Tercera, la Segunda, se llamó a delatar a personas que hubiesen tenido participación en la Unidad Popular o en algún tipo de movimiento, o que tuvieran incluso algún tipo de gestualidad o vestimenta, o que tuvieran música o arte que los vinculara con la izquierda. Así se presentaron tácticas que venían desde los tiempos antiguos, desde justamente la Alemania nazi, donde se delataba a judíos o a personas que fueran comunistas o que fueran incluso también gitanos. Se hacía lo mismo, se llamaba a delatar a los izquierdistas para poder eliminar cualquier tipo de peso político que pudiese gestarse en contra de la dictadura que se instalaba ya desde el primer día, y que vale decir que no fue un hecho de pronunciamiento militar como algunas personas relativistas han querido establecer últimamente, sino que fue de frentón un acto criminal, violento, y que por la fuerza quería instalar un poder político. Se dice esto porque no existe una idea política que quiera instalarse bombardeando el Palacio de la Moneda, bombardeando el domicilio del presidente, bombardeando y metrallando universidades y también fábricas. Eso fue lo que sucedió en el primer momento. Desde las 10 de la mañana, 9 de la mañana, ya habían un estadio de sitio en el que se gestaba prácticamente una guerra en contra de gente desarmada.
y las pocas personas que tuvieron la valentía de enfrentar a la fuerza armada no tuvieron, por supuesto, peso alguno, porque eran personas normales, pobladores. Así que es fundamental entender que en este contexto los centros de tortura se hicieron una necesidad, una horrenda necesidad para la dictadura, y que además muchos de estos torturadores disfrutaban las torturas, disfrutaban hacer sufrir a las personas y a sus familias con el afán de sacar información que finalmente muchas veces no existía. En este sentido nos gustaría presentar este primer documento. Este documento contiene relatos y también contiene una forma didáctica de comprender lo que implicaban las torturas y estos métodos en nuestro país a través del primer organismo que estaba dedicado justamente a esto, que eran las fuerzas militares y la Dirección de Inteligencia Nacional. Este es un documento que se organizó hace un tiempo atrás, se generó y se ha distribuido por internet a través de YouTube, pero la información es auténtica, relevante y tiene testimonio de las víctimas que también fueron parte de los informes oficiales. Este documento es un video que vamos a presentar a continuación. Los apremios más frecuentemente denunciados fueron el pau de arara, su nombre en portugués. El procedimiento se popularizó en los servicios secretos brasileños. Amarrada y suspendida de una barra de metal o madera, la persona recibe descargas eléctricas. La picana consiste en la introducción de un palo en el ano de la víctima. Una derivación de esto es la inyección de agua a presión por los orificios naturales del cuerpo. El submarino corresponde al sumergimiento del individuo en una bañera o en un barril llenos con agua o excrementos. El submarino seco se llama la asfixia con una bolsa plástica amarrada al cuello de la víctima. Tal vez la tortura más conocida en Chile es la parrilla. Golpes eléctricos son aplicados a una persona amarrada a un catre metálico. Un procedimiento menos refinado es el teléfono. Violentas palmadas simultáneas son aplicadas sobre los oídos de las víctimas. Otras torturas utilizadas han sido el sumergimiento del interrogado en una tina con agua y hielo, o los golpes con bolsas de arena, las quemaduras con cigarrillos, la introducción de agujas en las uñas, la violación y los ultrajes sexuales, ya sea por los mismos torturadores o empleando perros y otros animales. Objetivos de la tortura son aislar al sujeto, hacer sentir su indefensión, quebrantar su voluntad, reducir su autoestima y, en definitiva, hacerlo colaborar entregando la información pedida por sus captores. Nos amarraban a una silla y pateaban la silla, nos caíamos, en fin, y que confesáramos cosas que eran inconfesables porque eran mentiras. Querían que yo dijera dónde había escondido en unos barcos todos los antibióticos de La Serena y Coquimbo para los hospitales clandestinos, cosas así, pero increíbles. Y entonces como me negaba a ello, Krasnov da la orden de ablandarla. Entonces en ese momento me llevan a el lugar de tortura y empieza de inmediato la tortura. Me hacen desnudarme, que es, yo diría, lo más impactante casi para las mujeres, ¿no? Porque la DINA fundamentalmente, digamos, agrede a las mujeres a través de lo que es su cuerpo, su sexualidad y su Después los pegaron, los tuvieron en la muralla ahí. Después un teniente dijo, ¿saben que nosotros somos criminales? Dijo, ¿saben lo que le va a suceder? A ustedes los vamos a matar, lo dijo. Los vamos a llevarlo a una barricada y los vamos a matarlo ahí, los vamos a dar por muertos y después vamos a decir que la misma gente los matan a ustedes. Entonces la gente va a estar en contra del pueblo, de ellos mismos, y va a estar a favor del gobierno. Un teniente de bigote. Y después dijo, tomen aire antes que los matemos. Los torturadores son una mezcla
de hombres psicópatas, algunos que disfrutan mucho con el ejercer una acción violenta sobre el otro ser humano, y otros muy fríos como el entonces capitán Miguel Krasnov-Marchenko, hoy día todavía coronel y aún miembro activo de las Fuerzas Armadas. Era un tipo muy frío e ideológicamente absolutamente convencido de que lo que estaba haciendo era lo que había que hacer. Las interrogatorio de tortura. Se las llamaba venda. Había una venda sexy, donde se cometía toda clase de tropelías de tipo sexual, donde estaban las muchachas sentadas, arrinconadas contra la pared en una pieza, y había un tipo que les pasaba un pene erecto por la cara, vendadas. Me habían dicho de que ahí habían perros que eran amaestrados, lo cual lo corroboré después, que sí habían perros amaestrados de los cuales los mismos torturadores hacían erectarse al perro para que torturara a las compañeras y nos tiraban, o sea, el semen se tiraba del perro con... La torre era un lugar donde íbamos los que iban a morir, ¿no? Creo que no somos más de 3 los sobrevivientes que hay hoy día que pasamos por la torre. Toda la gente que pasó por la torre prácticamente está desaparecida. Era un lugar de aislamiento donde las celdas tenían aproximadamente 60 centímetros de ancho por 80 centímetros de largo. Yo mido 1,75 m, por lo tanto durante esos 3 meses no pude estirar mis piernas, ¿no? Tenía que estar con mis piernas encogidas hacia el pecho. Y eran celdas que no tenían puerta, ni tenían ninguna ventilación ni ventana, solamente tenían un orificio tipo puertecita para conejos, donde tú tenías que entrar y salir reptando. Porque cuando ya se tortura es porque se han violado todos los demás derechos humanos, ¿me entiendes? Y la verdad es que además, cuando se habla de la tortura como elemento de violación de los derechos humanos, se restringe la violación a un número muy pequeño de personas. No sé si me entiende, aunque hayan sido miles. Pero la verdad es que aquí hubo todo un pueblo afectado, ¿ya? Y los derechos se violaron, los derechos de ese pueblo se violaron mucho antes, o mis derechos se violaron mucho antes de que yo fuera detenida. A mí en la Villa Grimaldi me tocó ver cosas bien terribles en los otros. Me tocó ver la muerte lenta de Sedomir Lausic, que era un joven puntarenense del extremo sur del país, que tenía 21 años, era un técnico agrícola, y a él lo mataron lentamente a cadenazos. Nosotros vimos esa mole de hombre que tenía 1,90 m, que tenía una corpulencia impresionante, que tenía un estado físico como lo puede tener un muchacho atleta de 21 años, que no moría jamás, ¿no? Y sus estertores cada vez iban siendo, digamos, más profundos, más roncos, y cada vez, digamos, que esa cadena se topaba con la carne, con su espalda, con su cabeza, con sus nalgas, con sus piernas, cada vez, digamos, sonaban menos las cadenas, ¿no? Porque se iba, digamos, ampliando esa masa. Y en ese momento, el acto de amor más grande que uno podía tener hacia él era desearle que muriera rápidamente, que terminara eso, que no siguiera esa agonía que a lo mejor duró 3 horas, pero que a mí me pareció infinita. Solamente había un quejido ronco nomás. Escuchábamos este documento, algunos relatos de personas que estuvieron ahí en primer lugar, en la primera línea del sufrimiento, de lo que implica la tortura a todo nivel. Rescato una frase que se mencionó en algún momento, decía, una de las mujeres decía, ya se habían violado los derechos humanos mucho antes de que ellas estuviesen detenidas en esos lugares, justamente porque esto de la tortura a un grupo de personas para poder obtener información ya era un punto cúlmine. O sea, antes de eso había ocurrido una serie de hechos que representaban en sí mismos la violación de los derechos humanos del pueblo chileno. Desde romper la democracia,
generando un llamado a la sedición a los generales de Fuerzas Armadas y de Orden, que fue lo que hizo una parte del Congreso a través de una carta en agosto del 73. Ahí ya existía una ruptura a los derechos de las personas de autodeterminarse, de en elecciones democráticas poder definir su destino como país. Luego de eso existe la ruptura hacia la democracia, el golpe criminal, con asesinato, con fusilamientos, con detenciones, con campos de concentración desde el día 1, desde el 11 de septiembre del 73, asesinando o enviando bombas a bombardear el Palacio de la Moneda, que es el punto ícono de la democracia en el país. Imagínense en Estados Unidos un avión de alguno de, no sé, de los estados componentes de ese gran país, bombardeara el Capitolio. Sería tremendo. Bueno, eso pasó acá en Chile, que es un solo estado. Y las fuerzas militares de ese mismo estado bombardearon la representación de la democracia. Esa es una violación al derecho a la autodeterminación del pueblo chileno en la vía democrática. Ya se habían violado los derechos humanos en muchas instancias. El derecho a la reunión. Las personas no podían juntarse. Juntarse más de 5 personas implicaba que podían estar generando algo y eso implicaba una detención que podía significar la muerte. Y así una serie de hechos que violaban los derechos humanos durante los primeros días hasta el final de la dictadura y que implicó, entre muchas cosas, también la tortura como un mecanismo para obtener información y muchas veces como un mecanismo de lamentablemente de goce de muchos de los torturadores, como el Mamo Contreras o Krasnov, que disfrutaban, según lo que relatan las propias víctimas, al observar o realizar las torturas. Incluso algunos de ellos, después de la dictadura, siguieron trabajando en la política, como la B, por ejemplo, quien también fue condenado por ser parte de apremios ilegítimos y torturas contra detenidos en la dictadura. Y de hecho, era tanta la gente que fue torturada y que fue detenida, que existe una gran cantidad de centros que fueron de detención y de tortura en el país, registrados, documentados. Pueden ir a las páginas de 50 años o de memoria o de derechos humanos en Chile, páginas oficiales, y la lista es tremenda. Desde casi todas las tenencias de carabineros a regimientos de militares, también facilitaron sus dependencias la Fuerza Aérea, la Naval, el mismo barco La Esmeralda, el ícono de la lucha militar naval chilena, también fue un centro de tortura. Y así también muchos lugares que se construyeron para efectos de la tortura y concentrar personas y violar los derechos humanos del pueblo, obtener información. Y enumeremos algunos lugares, por ejemplo en Pisagua, que fue un campo de detención de prisioneros, oficinas salitreras como Chacabuco, Isla Riesco, Ritoque, Melinca, Tejas Verdes, que también hablamos con una persona que estuvo allá en un par de programas atrás, Tres Álamos, Villa Grimaldi, donde se hicieron torturas espantosas, la isla Quiriquina, que está frente allá a las costas del Biobío, Las Bandurrias, tuvimos también el Estadio Víctor Jara, el Estadio Nacional como un campo de concentración. Es innumerable la lista de lugares que se usaron. En Melipilla, acá mismo en Talagante, Isla de Maipo. En Isla de Maipo, la comisaría que está en la calle central también tiene un calabozo que hoy día es un sitio de memoria porque justamente ahí se detuvo y se torturó a personas. Y para qué contar cuántos lugares de fusilamientos hubo. Nosotros hemos nombrado algunos en esta serie de capítulos. Es importante volver a plantearnos este hecho, que no existe una justificación que pueda dar explicación a tanta masacre, tanta muerte, tanta tortura, porque el mero hecho de la crisis política que existía durante la Unidad Popular no puede dar cabida a este tipo de procedimientos. De hecho, la propia democracia cristiana, una fracción de ellos que apoyaron el golpe de Estado, que lo pidieron, que fueron parte de esta sedición original desde el Congreso, se sintieron tremendamente arrepentidos por haber apoyado. De hecho, uno de ellos fue Belisario Velasco, que falleció hace unos días atrás.
donde no estaban de acuerdo con lo que sucedía, porque la intención de la democracia cristiana era que se hiciera un golpe para detener el gobierno de la Unidad Popular y volver después ellos quizá o en otro tipo de gobierno, pero eso jamás pasó. Y no iba a pasar, porque teníamos el apoyo del Partido Nacional, que hoy día es la derecha, que hoy día es la UDI, Renovación Nacional, y también el Partido Republicano. El Partido Nacional que instó y que prestó, por decirlo así, a los ideólogos civiles que participaron luego en el gobierno de la dictadura y que finalmente necesitaban de esta instalación autoritaria y macabra también de la dictadura para poder continuar con su gobierno. Vamos a escuchar una canción. Esta canción la interpreta Angélica Ramos. Es un tema que crearon en otro país, pero con respecto a que los que realmente debían exiliarse, las personas que realmente debían irse, o más que irse, no estar, eran justamente las que exiliaban a todos, las que traían muerte, las que traían la miseria a los países. Por eso este tema se llama Que se vayan ellos. Y lo vamos a escuchar ahora, que dice así. Tengo nublada la garganta, país de cielo, país de tiza. Las paredes piden libertades, la gente pasa, la calle escucha, y hay un juramento y un silencio. Hombre amor que resucita, somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muertes, basta, basta, basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que no dejaron nacer y vivir. Que se vayan ellos, los que encarcelaron. Que se vayan ellos, los que torturaron. América es volcán y sufrimiento, hombre, ciudad, locura y viento. La tierra va sudando campesinos, la historia elige nuevos caminos. Y hay un juramento y un silencio, un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muertes, basta, basta, basta de morir.
encarcelaron, los que torturaron, los que te mataron, los que te prohibieron gritar libertad, los que no dejaron nacer y vivir, los que encarcelaron, los que te mataron, los que torturaron, los que te prohibieron gritar libertad, los que no dejaron nacer y vivir, los que encarcelaron, los que torturaron, los que te mataron. Gritar libertad. En Radio Origen está sintonizando Relato de Origen. Que se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre construyendo. Escuchábamos esta canción de Angélica Ramos, Que se vayan ellos, porque en esencia le pidieron a toda la izquierda, le pidieron a todas las personas que participaron de un gobierno democrático que dejaran sus ideas, que dejaran el país, y en realidad los que tenían que irse eran estas huestes psicopáticas que estuvieron torturando al pueblo chileno durante tanto tiempo con la única intención de tomar el poder y tal vez tomarse todo lo que podían además. Vamos a solucionar un pequeño tema técnico, un pequeñito, un segundo. Ahí está, ya, ahora sí. Continuamos entonces. Muchas gracias por esa grabación, por esa gran canción que nos entregó Angélica, que fue una grabación además con historia clandestina de los años 80, en tiempos en que cantar o hacer música respecto de la dictadura era casi una sentencia a la detención y quizás muchas cosas peores. Así que muchas gracias por eso. Continuamos entonces. Ahora vamos a mostrar un documento que realizamos con el equipo sobre uno de estos lugares de detención, en específico sobre Londres 38. Nos interesó hablar de Londres 38 porque es un lugar que está ubicado en pleno centro de Santiago. Está en la calle Londres, que topa con París y que está al lado de la Alameda, al lado de la iglesia de San Francisco, y que nos representa casi el núcleo de la capital. Sin embargo, en ese lugar donde había tortura, donde la gente se electrocutaba, donde las personas sufrían lo indecible desde los principios de la dictadura, nadie sabía o nadie veía, nadie oía lo que sucedía en ese lugar. Parecía un silencio profundo, en un espacio donde el bullicio de la ciudad se comía el lamento de las personas que estaban siendo vejadas hasta lo más profundo. Vamos a revisar entonces este documento, este material audiovisual, mientras contamos un poco de su historia. Estuve recluido en Londres 38, en 2 ocasiones. La primera vez fue desde el 6 hasta el 13 o 14 de mayo de 1974, fecha en que fui trasladado al Regimiento de Artillería número 1, Tacna. Ahí estuve unos pocos días, quizás 4 o 5, y nuevamente fui trasladado, esta vez con destino al Estadio Chile, lugar en el cual permanecí hasta el 27 o 28 de mayo. En esa fecha fui retirado de ese último recinto por los mismos agentes responsables de mi detención y trasladado nuevamente a Londres 38, permaneciendo ahí hasta el 6 o 7 de junio de 1974, fecha en la que fui regresado al Estadio Chile. Cuando cerraron ese recinto de detención fui trasladado a Tres Álamos y desde ahí fui llevado primero a la cárcel pública de Santiago y luego Melinca, Puchuncaví, lugar en que permanecí desde el 11 de julio hasta el 18 de noviembre de 1976. En esa fecha, que fue cuando cerraron los últimos campos de detención, fui trasladado a Tres Álamos y desde ese lugar recuperé mi libertad.
Al momento del ingreso al recinto a Londres 38 fui identificado a viva voz por el nombre con el que me había conocido Osvaldo Enrique Romo durante el periodo que realicé actividad política en el tercer sector de la Erminda. La recepción consistió en una golpiza de puños y pies, acompañada por amenazas e insultos, por parte de varios individuos a los que no pude identificar por encontrarme en ese momento con la vista vendada. Posteriormente fui ingresado a una especie de oficina administrativa, en donde alguien realizó el registro de mis datos personales. Los agentes aprehensores me entregaron a los agentes encargados de la recepción, además de la vigilancia y la entrega de prisioneros en la planta inferior del recinto de Londres 38, lugar en el que permanecí por un momento hasta que regresaron por mí los primeros y me condujeron a la planta superior para mi primer interrogatorio. Durante mi estancia en Londres 38 adquirí la noción de que existían dos niveles, la planta baja y la planta alta. La información, sin embargo, es imprecisa, porque la mayor parte del tiempo estuve con la vista vendada. En la planta baja se encontraba, además de la recepción, una sala común grande vigilada por guardias armados con fusiles AK-47, donde permanecíamos los prisioneros, durante el día sentados en sillas, a veces en el suelo, esposados y vendados, esperando nuestro turno para ser llevados a interrogatorios. Y durante la noche, tendidos en el suelo, esposados y vendados, y unas pequeñas celdas o cuartos, ubicadas a un costado de la sala común y pegadas al muro opuesto a la puerta de entrada, que eran utilizadas tanto para interrogatorios como para el aislamiento de determinados prisioneros. Durante el periodo que permanecí en ese lugar, estuve tanto en la sala común, durante el día, como en las pequeñas celdas o cuartos durante la noche, la que compartí todas las noches de mi segunda estancia en ese recinto con Agustín Eduardo Reyes González, y por un breve momento la noche del 4 o el 5 de julio con Carlos Luis Cubillos Gálvez, también militante del MIR, quienes se encuentran en la calidad de desaparecidos hasta hoy. En la planta alta se encontraba un pequeño sanitario utilizado por los prisioneros, y las salas de interrogatorio y torturas también. La principal de estas salas tenía en su interior un catre metálico, conocido como la parrilla, sobre el cual se colocaba a los prisioneros desnudos y esposados, para ser parrillados, esto es, sujetos a la aplicación de corriente eléctrica en distintas partes del cuerpo. En esa sala, o quizás en una contigua, no lo tengo claro, había también una barra metálica que era utilizada para suspender a los prisioneros desnudos, en diversas posiciones, con o sin aplicación de electricidad, como el conocido pau de arara, una técnica brasileña de tortura. En ese lugar fui objeto en diversas ocasiones de interrogatorios con tortura, los que siguieron casi siempre el mismo patrón: amenazas e insultos, golpes de puños y pies, aplicación de corriente eléctrica sentado en una silla, acostado en la parrilla o colgado de la barra metálica. La persona que dirigía el recinto era Marcelo Luis Manuel Moren Brito, oficial de ejército. El jefe de la unidad que realizó mi detención era Miguel Krasnov-Merchenko, oficial del ejército. Aunque no existía una división de funciones demasiado estricta y con frecuencia ocurrían traspasos de funciones, el personal que laboraba en el recinto de Londres 38 estaba dividido en operativos que realizaban las detenciones y los traslados de las personas. Había vigilantes que custodiaban al recinto y a los detenidos, y también había analistas que interrogaban, torturaban y clasificaban a los prisioneros de acuerdo a su grado de peligrosidad. Me pregunto yo, ¿qué peligrosidad puede tener una persona amarrada de manos, de pies, destruida físicamente, emocionalmente, torturada, sin energía, sin alimento, sin agua, sin luz, sin personas que puedan hablarle, sintiendo en cada momento el peso de la muerte, deseando la muerte y deseando también que no lleguen a ese lugar sus familiares? Era sabido que en Londres 38 no solo se torturaba a quienes eran detenidos, sino también muchas veces se llevaron a los familiares y cercanos de las personas para torturarlos frente a ellos. La tortura es un acto inhumano y un acto que se cometió en Chile en reiteradas ocasiones y que al día de hoy
aún existen quienes los niegan. Observábamos este espacio, Londres 38, que fue un centro de detención, de interrogatorio, de tortura. Y quisiéramos entonces conversar sobre este espacio, sobre su historia, sobre lo que significa para nuestro país y por supuesto también sobre la proyección como un lugar de memoria con una de las personas que está hoy en día encargada de este espacio de memoria, que es Cristel Farías, y que tenemos como invitada el día de hoy. Quisiéramos saludar a Cristel, si nos puede agregar eso, ahí está. Hola Cristel, muy buenas tardes. ¿Suena? ¿Se escucha? Ahí está, ahí vamos arreglando el sonido. ¿Escuchas bien tú? Súper, yo los escucho perfecto y los veo perfecto también. Ya, perfecto. Muchas gracias por poder darte este momento y poder compartir con nosotros algo de historia, algo de memoria en este programa Relato de Origen, en el que estamos hablando justamente de todo en esta fecha de recogimiento sobre los 50 años y la conmemoración de un hecho particularmente triste para nuestra historia, del golpe de Estado, también de lo que implicó en otros sentidos, como por ejemplo lo que estábamos hablando recién, la tortura y violar los derechos humanos no solo de algunas personas, sino del país completo. Nos gustaría, desde tu experiencia, que nos comentaras un poco la relevancia que tiene Londres 38, cómo este lugar se convierte en un centro de interrogatorios y cómo este también termina siendo conocido por los familiares de las víctimas y se termina identificando que fue un lugar terrible de detenciones desde el principio de la dictadura. Así es, Londres 38 tiene una historia bien larga. El espacio en sí mismo, la casa, como tal, que está ubicada en Londres 38, si ustedes la googlean, la pueden buscar, todavía aparece como Londres 40 y eso también tiene una especificidad, una característica. Hoy día, si ustedes andan por el centro de Santiago, van a encontrar esta casa, que es una casa muy añosa. Su historia se remonta hace más de 100 años, digamos. La casa está construida en 1925, fue construida también para una familia de élite, la familia Donoso, que había usado también su riqueza a partir de otra explotación y otra violación a los derechos humanos en la historia de Chile, que tiene que ver con la explotación del salitre. Esta familia quería, digamos, emular, como todas las familias que se fueron a vivir al barrio París, Londres, el estilo de vida europeo, digamos. Así que la casa, primeramente, se usó como una residencia. Los espacios que ustedes van a ver cuando nos visiten, porque estoy apostando por que nos visiten, claro. Ustedes van a ver que hay espacios que son muy amplios, que tenían que ver con los espacios que utilizaban los patrones y espacios más pequeños que eran destinados a la servidumbre, ¿cierto? A que la servidumbre estuviera ahí 24/7, además espacios de cocina, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos dos espacios bien marcados en una casa que tiene una arquitectura bastante laberíntica. Cuando esta familia decidió irse, tiene que ver también con los procesos en el centro de Santiago de diversificación, digamos, de las actividades comerciales. Se empezaron a montar tiendas, digamos, cabaret, ciertos lugares de recreación, y ya no fue posible para esta familia vivir en este lugar. Y ponen en venta la casa en el año 70 y quien la compra es el Partido Socialista, que está a la vuelta de la esquina de Londres 38, en la calle París, ¿ya? Claro. El barrio París-Londres, en el fondo, nace como esta emulación de la vida europea y como ya se empieza como un poco a ser más populoso el barrio, ellos deciden vender. El Partido Socialista llega entonces a la casa en el año 70, que es el año en que la UP llega al poder, y el Partido Socialista es parte, digamos, de este conglomerado de partidos políticos. Así que esta casa se empieza a ocupar como una sede del partido, no la sede principal, sino que una de sus células, y se empiezan a hacer reuniones políticas, reuniones de propaganda, etcétera,
y eso además dialoga con la historia hacia adelante, es decir, muchas militantes socialistas que estuvieron en el tiempo de la Unidad Popular dentro de esa casa, pudieron después reconocerla cuando entraron ya en calidad de prisioneros y prisioneras, debido a que ya conocían la casa por haber estado anteriormente. O sea, en alguna manera, a pesar de estar vendados, conocían el espacio, el lugar, pudieron reconocerla con sus otros sentidos. Exactamente, además que Londres 38 es uno de los primeros centros de detención que se abren el mismo día, 11 de septiembre del 73. Recordemos que la estrategia militar ese día es hacer un barrido social, es decir, los militares salen de sus cuarteles y comienzan a desplegarse por todo Chile y en distintos lugares, en las oficinas gubernamentales, en las universidades, en las sedes de partidos políticos, en las escuelas, gimnasios, comisarías, etcétera, etcétera. Historia, digamos, conocida para la gente que vivió ese tiempo. Y Londres 38 tampoco está ajeno a ese contexto, entonces se abre el mismo día, 11 de septiembre de 73, pero entendemos también que esa estrategia, más allá de lo fijado, digamos, por los archivos o lo que se ha dicho, entendemos nosotros como una hipótesis que este lugar funciona en este barrido social con un enfoque en las militancias políticas. Es decir, hay sitios que se abren y que son legales, pero no son clandestinos, como el Estadio Nacional, por ejemplo. O sea, no es una cárcel legal, obviamente es un campo de concentración que se abre en el mismo momento, pero era conocido por el público, por la gente, por la opinión pública, por la sociedad, claro, que eso estaba siendo utilizado como un centro de detención. En cambio, Londres 38 no. Aparte de ser ilegal, es un centro clandestino, es decir, la estrategia militar está pensada para que las personas no se dieran cuenta que este lugar estaba siendo ocupado desde el mismo día 11 de septiembre de 73 como un centro de detención. Y para eso habían ciertas técnicas como tapar las ventanas, pintarlas de blanco, taparlas con frazadas, con periódicos, para que no se escucharan lo que sucedía adentro. Se ponía música muy fuerte, que son modos operandi que también tuvieron lugar en otros sitios de memoria. Según entiendo, en ese lugar se llevó a buena parte de militantes del MIR. Así es, tenemos un porcentaje mayoritario de militantes del MIR. Por eso nosotros decimos que era como una estrategia también enfocada a esos grupos. Recordemos que el MIR, además, no era parte de la Unidad Popular, pero sí era un movimiento que había dicho defender, o sea, como que ellos habían explicitado defender la vía chilena al socialismo. Y para ello no descartaban la vía armada. Por lo tanto, ahí también hay otra hipótesis, que es que los militares enfocan allí primeramente, después el Partido Comunista, después el Partido Socialista, sus esfuerzos por reprimir a partir de que ellos tenían esta digamos, opción de defensa del socialismo en Chile. Los primeros momentos del mismo día 11 de septiembre del 73, en este barrido social, los militares entran a las casas de las personas o los toman en la calle o los toman en sus lugares de trabajo, y el modus operandi digamos, del secuestro es el mismo también que podemos escuchar en otros testimonios de personas que pasaron también por otros sitios de memoria. Es decir, la detención a partir de golpes, vendaje de los ojos con algún artefacto, scotch o venda derechamente, subidos a automóviles sin patente, por personas que no se identificaban como tales, es decir, la DINA, Dirección de Inteligencia Nacional, que empieza a operar el mismo día 11 de septiembre del 73 también, no se identifica como tal, es una policía secreta. Por lo tanto, lo que sucede es que, si nos ponemos en el caso de ser una persona militante, yo estoy en mi casa o en mi lugar de trabajo o voy caminando por la calle y me aborda una persona que no se identifica como parte de la policía, me subo a un automóvil que yo no sé que es policial, que pertenece a alguna de las ramas del ejército tampoco, por supuesto me golpean y además me desorientan. Es decir, la estrategia está pensada para que yo no sepa dónde voy. Así es.
Y esta, bueno, leía entre algunos testimonios, averiguando un poco, que trasladaban a las personas incluso en camiones a veces frigoríficos, cosas chiquititas como para entrar, ingresar por un portón que existe al costado, que obviamente hoy día ya no tiene esa función, pero que está ahí, y poder hacerlo de manera clandestina, oculta, que no se diera cuenta la gente. Y la pregunta que surge de todo esto es, si bien es cierto existían otros lugares, porque no solamente Londres 38, sino muchos lugares en el país, pero... Más de 1130. Así es, la lista era interminable, tuvimos que seleccionar algunos para poder revisarlos, pero si bien es cierto existían todos estos lugares, ¿por qué Londres 38 se hace tan especial? Porque según lo que hemos recabado y lo que hemos leído, Londres 38 era prácticamente un lugar de muerte, era un lugar donde la tortura era peor que en otros lugares, sobre todo en los principios de la dictadura. ¿Por qué se convierte en este espacio así? Mira, hay muchas características que son parte del imaginario también, no solamente desde el mundo de la izquierda o de los derechos humanos, sino que también asusado incluso por la arquitectura de la casa, es decir, las personas que han estado allí, bueno, tú lo conociste, es un lugar frío, es una arquitectura lúgubre, digamos, no entra el sol, y eso también asusa un montón de, como te decía, como imaginarios. En realidad, Londres 38, al igual que otros espacios, era un espacio fundamentalmente de detención, de secuestro, como lo llamamos nosotros, de tortura y de desaparición forzada. Es decir, desde Londres 38 desaparecen, hasta el día de hoy, son las cifras que tenemos un número aproximado de unas 2.000 personas que pasaron por allí. ¿Ya? Ahora, no estaba concebido como un lugar de exterminio propiamente tal, ¿sí? Si bien era un lugar concebido para la tortura y para los interrogatorios a través de la tortura, no tenía una especificidad digamos, en el exterminio consumado. ¿Ya? Muchas personas que pasaron por allí también pasaron por otros centros de detención. Algunos iban y venían, es decir, el modo operandi de los militares respecto de este sitio era similar a los de otros sitios también. ¿Por qué hacían eso, como de trasladar prisioneros y prisioneras de un lugar a otro, tenerlas algunas horas? A veces prisioneros estaban en un sitio, por ejemplo, el Estadio Chile en ese momento, hoy día Víctor Jara, y eran trasladados para ser torturados en Londres 38, y una vez que pasaban ese interrogatorio eran devueltos al Estadio Chile, es decir, los prisioneros no tenían una permanencia, ¿ya? Las permanencias de los prisioneros eran también muy disímiles, es decir, había gente que estaban algunas horas, otras que permanecían por algunos días o por algunas semanas. ¿Ya? Ahora, este imaginario que dices tú, como te decía yo, es a veces alimentado también por historias similares de otros sitios. Pero como te digo, el 38 no estaba concebido para ser un centro de exterminio propiamente tal, aunque hubo personas que murieron, por ejemplo, después de interrogatorios, y además las 98 personas que yo te cuento que hoy día permanecen en calidad de detenidas desaparecidas o ejecutadas políticas de Londres 38, porque allí fue el último momento en el que fueron vistos con vida. Aún así, según lo que hemos leído también, existe el hecho de que este lugar no estuvo presente los 17 años de la dictadura, sino simplemente 2 o 3 años en un principio, hasta que se traspasa luego a este Instituto Higginiano, si no me equivoco, y se negó sistemáticamente el hecho de que ahí se hubiesen realizado torturas. De hecho, fueron las personas las que tuvieron que insistir permanentemente en esto, hasta que incluso, ¿cuánto? 35 años después se pudo recién recuperar el inmueble. Claro, hay unas placas conmemorativas en el piso de la calle Londres de las personas que, según entiendo, fueron desaparecidas desde ese lugar. Y entre ellas María Cecilia Labrín, que era embarazada, militante del MIR. Cuéntanos un poco sobre eso, esa parte de esta historia, de la desaparición de las personas, de la negación de la dictadura sobre este lugar.
Mira, lo que dices tú tiene como varias aristas y connotaciones. Entonces vamos a tratar de hacerlo como muy, muy depurado para poder abarcar todo lo que tú me preguntas. Para volver también un poquito atrás, yo te decía que había había el modus operandi de los militares en el centro de detención, habían distintas permanencias, habían interrogatorios con torturas. La experiencia de los prisioneros y prisioneras es clave después para la recuperación del lugar, y eso tenía que ver con que en esta detención los prisioneros y prisioneras eran ingresados a la casa, el automóvil ingresaba, había una entrada por la que los autos podían pasar. Se utilizaron muchos camiones frigoríficos y se utilizaron muchos otros modos que no tenían que ver solamente con los militares. Por ejemplo, doctores, enfermeras, que prestaban sus servicios profesionales para que los torturados y torturadas pudiesen recibir alguna atención médica, no tendiente, digamos, a salvaguardar su integridad física, sino que todo lo contrario, es decir, alargar o prolongar esa vida porque había más información que entregar. O sea, por lo tanto, nosotros hablamos de una dictadura cívico-militar, porque aquí no son solamente los militares quienes están involucrados, sino que también hay muchos civiles prestando servicios y también prestando, por ejemplo, lo que dices tú, camiones frigoríficos que pertenecen a empresas. Está, por ejemplo, el caso de la Sudamericana de Vapores, digamos, y algunas otras empresas que prestaban esos otros servicios. Bueno, ahí el rol de los civiles ya está una arista también, que entiendo que es difícil tocar en un espacio de tiempo tan pequeño, pero también es importante acentarlo. Entonces, los prisioneros y prisioneras llegaban a Londres 38 y tenían ciertas formas, ciertas técnicas de resistencia también. Nosotros también lo relevamos desde ese punto de vista, es decir, la persona que está siendo secuestrada no es solamente víctima, sino que también es protagonista de todo el proceso anterior, del proceso histórico, el proceso de transformación, pero también de alguna manera ese gesto de resistencia persiste, aun cuando la persona está siendo sometida a este régimen. El levantarse la venda, por ejemplo, que podía tener una consecuencia fatal, muchos de los prisioneros y prisioneras lo hicieron, y eso permitió posteriormente recuperar la casa, identificar la casa. El hecho de hablar, preguntarse de dónde eres tú, de quién soy yo, contarte características personales a uno u otro prisionero, o si alguien recibía un pedazo de pan, algo de comida, se repartía entre todos. Si alguien bajaba, porque es el segundo piso el que se ocupa para los interrogatorios con tortura, si alguien bajaba se le daba, no sé, una palabra de aliento, ¿cierto?, de confort, o el contacto físico, todos esos gestos que para nosotros son muy importantes, tienen que ver con la resistencia, el gesto de resistencia, pero también, como te digo, permite esa desobediencia, esa rebeldía, aun cuando estás en esas condiciones, poder después identificar la casa a partir de cosas sensoriales como, bueno, tú que recorriste la casa te vas a dar cuenta que ya al entrar en la calle hay adoquines. Entonces, un auto que ingresa, aunque tú estés vendado, sientes como los adoquines van moviendo el automóvil, por ejemplo. Si tú te levantas la venda, lo primero que ves en Londres 38 es el piso con baldosas blancas y negras. Muy distintivo. Sí, que después cuando los familiares y los sobrevivientes quisieron recuperar la casa, se hizo un memorial fuera, porque no se podía entrar todavía, y para eso se relevan las baldosas que salen hacia la calle. Entonces cualquier transeúnte hoy día en la actualidad que va caminando por la calle se va a encontrar con estas baldosas ya de camino a la casa. Entonces como que la casa llama, digamos, al transeúnte a ingresar. Esos detalles permiten luego identificar la casa. Está muy cerca de la iglesia de San Francisco, una iglesia que tiene un campanario súper grandote. Entonces los prisioneros y prisioneras escuchaban las campanadas. Los más mayores se acordarán que en el Cerro Santa Lucía, se tocaba un cañonazo a las 12 del día. Claro.
a las 12 del día. Y ahí estamos, pero a 5 o 6 cuadras del Cerro Santa Lucía. Entonces el cañonazo se sentía muy fuerte. Estaba muy cerca de los Juegos Diana, también se acordarán los más antiguos, claro, que existían. Ahora existen todavía, pero están no ubicados están en otro lado. Ahí, claro. Esos juegos sonaban todo el día y además se cocinaban muchos confites que los prisioneros y prisioneras podían oler. Todas esas pistas sensoriales hacen que posteriormente, cuando ocurre lo que dices tú, la dictadura entrega este lugar en el año 78 a una entidad que se llama Instituto O'Higginiano. Ya, ese instituto va a ocupar la casa durante 30 años y entre medio, desde el 78 al 90, ellos están ahí ocupando la casa, digamos, pero después que se recupera la democracia o postdictadura o democracia entre comillas, como le queramos llamar, se abren algunos procesos judiciales y como Londres tiene una alta tasa de sobrevivencia, es decir, de los 2.000 aproximadamente personas que pasaron por allí, muy poquitos, es decir, 98 hoy día están en calidad de detenidos desaparecidos. Entonces hay muchas personas que vivieron para contar lo que sucedió en la casa. Y abrieron procesos judiciales también tendientes a marcar la casa o obviamente a demandar justicia de parte del Estado, que en este caso era el perpetrador, digamos, el criminal. Estos son crímenes de Estado y por lo tanto es el Estado quien debe obviamente establecer la verdad, toda la justicia, garantías de no repetición también y de reparación. A partir de eso, familiares empiezan a demandar al Poder Judicial toda esta verdad, toda esta justicia, y para eso se investiga, digamos, el lugar. Los jueces se apersonan en el lugar para reconocer si esa era efectivamente la casa y encuentran algunas pistas que están relatadas en los testimonios de las personas. Pero también encuentran algunas marcas que para nosotros no son inocuas, sino que este Instituto O'Higginiano, que además tiene una afiliación o una conexión directa con los militares, es decir, está conformado por exmilitares, por simpatizantes de los militares, que hacen historia militar. Esa es la función, digamos, del Instituto O'Higginiano. Ellos hacen muchas modificaciones en la casa, cambios de piso, por ejemplo, algunas construcciones, muchas manos de pintura. Se tuvieron 30 años para remozar la casa, para sacar toda pista, todo vestigio, todo archivo, todo lo que allí se pudiera encontrar y que fuera, digamos, de ayuda para establecer la verdad. ¿Ya? Así que algunas de esas marcas, por ejemplo, es, bueno, lo que yo te decía, los cambios de piso y todo eso, pero también ellos hicieron el trámite legal del cambio de dirección de la casa. Ah, el Por Londres eso ahora 40. sí, claro, de hecho, si las personas ahora toman su celular y buscan Londres 38, se van a encontrar que dice Londres 40 ex 38. Y legalmente, hasta las cuentas de luz, de agua, hoy día llegan a Londres 40. De hecho, yo recuerdo... Y eso no es inocuo para nosotros. Tiene una intención. Recuerdo cuando iba en el colegio, porque yo estaba en un colegio muy cerca de ahí, a una cuadra, y recuerdo cuando se hablaba de Londres 38, mucho antes de que se recuperara. Y decía Londres 40, recuerdo el número 40. Y era súper extraño, porque yo en ese tiempo, obviamente, que estaba en el colegio, no sabía que el número lo habían cambiado justamente por un motivo político, o sea, para que no se pudiera identificar ese número 38 que era el que se alegaba. Y me gustaría preguntarte un poco de las proyecciones que tiene este lugar en el tiempo, porque ahora es un sitio de memoria, pero ¿cómo lo ven ustedes en el tiempo? ¿Cómo ven ustedes lo que está sucediendo hoy día con esta especie de relativismo con respecto a la memoria, con lo que ha estado sucediendo, y cómo lo ven para adelante? Miren, para nosotros de partida siempre la certeza ha sido que solo a través de la movilización, de la lucha, de la demanda, ¿cierto?, hacia los poderes del Estado es que se ha podido conseguir lo poco que se ha podido establecer. La verdad, por ejemplo, la identificación de personas tiene que ver con la búsqueda de los mismos familiares. Por ejemplo, la recuperación de los sitios de memoria
ha estado siempre en manos de organizaciones de la sociedad civil que tienen preocupación por los derechos humanos, por la memoria, los familiares, amigos, simpatizantes de los círculos, digamos, de las víctimas, y a partir de la lucha que ellos han dado, se ha podido de alguna manera ir recuperando estos sitios, ir marcando estos sitios. Ayer, por ejemplo, se consigue la expropiación de un sitio de memoria muy importante, que es la Venda Sexy, también llamada discoteca, en la comuna de Macul, que por años estuvo ocupada por una familia que ponía precios exorbitantes para que el Estado no pudiese comprarla. Y eso es un ejemplo vivo de cómo han sido siempre los familiares y las organizaciones de derechos humanos o las organizaciones de la sociedad civil quienes han corrido el cerco, ¿ya? Hoy día, 50 años, el gobierno impulsa este Plan Nacional de Búsqueda, 50 años tarde, digamos, pero se valora que por primera vez un gobierno, a nombre del Estado, además, que es el perpetrador, insisto, dice, los voy a buscar. Ahora, nosotros también decimos, bueno, ya no basta con buscar, sino que también tenemos duda, escepticismo respecto de cómo se va a ejecutar ese Plan Nacional de Búsqueda, cómo se va a vincular, por ejemplo, con el Poder Judicial. Sabemos que los poderes son independientes y la sociedad civil siempre tiende a pelearle al Ejecutivo esos derechos, o a interpelar al Ejecutivo porque tiene que hacer algo. O sea, señora Bachelet, haga algo, Boric, haga algo, ¿cierto? Es como siempre estamos interpelando al Ejecutivo, pero ¿cuál es el poder, es el papel del Poder Legislativo y Judicial en esto? ¿Cómo vamos a renovar leyes que nos permitan, por ejemplo, no hacer la diferencia entre la justicia militar y la justicia ordinaria? ¿Cómo vamos a tener jueces que no tengan ningún sesgo para investigar? ¿Cómo vamos a tener jueces de dedicación exclusiva, por ejemplo? ¿Cómo vamos a trabajar con el servicio médico legal en la identificación de restos? Cuando los encontremos, ¿cómo los vamos a identificar? Ya sabemos que el servicio médico legal ha fallado en muchas de esas identificaciones y esas fallas tampoco son inocuas. Lo que ha hecho muchas veces, en muchos casos, es hacer que familias entierren a restos que no corresponden a sus familiares. Entonces, esa es una doble victimización. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con el servicio médico legal, por ejemplo? ¿Fijas? Por lo tanto, si esto sale, por ejemplo, el Plan Nacional de Búsqueda, por decreto, nosotros decimos, ¿qué continuidad puede tener esto? Y cómo se vincula con los otros poderes del Estado y con los otros organismos para hacer que la búsqueda sea efectiva, no solamente a la identificación de restos, sino que a que esas familias identifiquen a esas personas, puedan darle sepultura, puedan saber finalmente qué pasó con ellos, puedan hacer procesos de justicia en el que el Estado pueda decirles, miren, esto es lo que ocurrió, estos son los culpables, estas son las penas que van a pagar en estos lugares, que no son las cárceles, ojalá no fueran las cárceles especiales, claro, como Punta Peuco, por ejemplo, para poder cerrar. Entonces ahí nosotros tenemos cierto escepticismo. O sea, la frase del Estado para los 50 años es memoria y futuro. Y nosotros decimos, bueno, entre la memoria y el futuro hay un amplio entremedio, que claro, tiene que ver con todos los procesos de verdad, de justicia, identificación y, como lo que te decía, reparación y garantías de no repetición verdaderas. Así que nosotros vemos para adelante esto como un primer gesto, pero sí vamos a seguir muy de cerca cómo se va a dar este plan de búsqueda. En el caso de nuestro trabajo en el sitio de memoria, nosotros tenemos un enfoque de memoria en el que tratamos de conectar siempre a los visitantes con el presente. Entonces, cuando tú me decías, que no se me quede en el tintero, me decías, pucha, hablemos un poco de los casos, me hacías la alusión a las mujeres embarazadas. De las 98 personas que desaparecen de Londres, 14 de ellas eran mujeres. 2 de ellas estaban embarazadas al momento de su detención.
Eso es solo un universo de las miles de aristas que nosotros podemos trabajar todos los días en el sitio de memoria, con un enfoque que trata de vincular siempre el pasado con el presente, entendiendo que la memoria o que las memorias son procesos siempre en construcción. ¿Ya? La memoria se construye y todos y todas nosotras somos constructores de memoria. O sea, esto que les dicen, por ejemplo, los mayores a los más chicos, usted no puede opinar porque usted no estaba para ese tiempo. Bueno, entonces, ¿para qué hablamos de las batallas de O'Higgins en el colegio si No podría tampoco hablarse de estábamos en nada, ese tiempo? de hecho. No, pues, todas las personas, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, tercera edad, adultos, adultas, todos nosotros tenemos una memoria, aun cuando no hayamos vivido ese tiempo, porque lo que decimos en Londres 38 es que esto no es pasado, esto es presente. Y eso es lo que tratamos de trabajar todos los días con todas las personas que nos visitan. ¿Por qué es presente? Porque estas personas no son asesinadas ni hechas desaparecer por una causa inocua, ¿ya? Estas personas son hechas desaparecer para desaparecer lo que estas personas representan, que es un modelo de sociedad, y que independiente de que nosotros, nosotras, quienes estamos escuchando, estemos de acuerdo con ese modelo de sociedad, por ejemplo, con el socialismo o con el comunismo tan vilipendiado, digamos, como podemos estar de acuerdo o no con ese modelo de cómo hacer sociedad. Lo que no podemos hacer es relativizar, normalizar y cuestionar los crímenes que se cometen. El crimen que comete el Estado es algo que no puede permitirse y que no puede relativizarse, ¿ya? Los derechos humanos están allí para ser respetados, ¿ya? Son un consenso social perfectible, por supuesto, porque han pasado muchos años y ahí las sociedades avanzan, ¿cierto? Y lo que nosotros pensamos que puede ser mejor también evoluciona con nuestra sociedad, pero es un piso mínimo. O sea, el artículo número 1, el derecho a la vida, y de ahí para arriba. Entonces, aquí se asesina a estas personas por representar ese modelo. Y lo que nosotros decimos es que no se puede asesinar a ninguna persona bajo ninguna circunstancia, aunque piense que hay que hacer tal cosa con la sociedad. Aún así, me gustaría comentar un tema, como para ir cerrando también, porque claro, efectivamente creo que hay un consenso bastante amplio en el mundo, y este consenso se dio justamente después de cosas tan atroces como la Segunda Guerra Mundial, con la Organización de Naciones, cuando se plantean estos derechos universales, pero hoy en día vemos opiniones de políticos relevantes que fueron algunos de ellos partícipes de este proceso de la dictadura, como por ejemplo el señor Melero, que hace unos días atrás salía en una entrevista diciendo que, relativizando eso que estamos conversando ahora, esta situación de la dictadura y la cantidad de gente que fue asesinada, haciendo una comparativa bastante, digámoslo así, falaz entre la cantidad de gente que murió en la guerra civil con Balmaceda y la cantidad de gente que fue asesinada durante la dictadura de Pinochet, como si eso hiciera menos malo el hecho de que fueran 3.000 personas y no 10.000 o 100.000. Incluso, y aquí es lo que yo quiero preguntarte, incluso él hace un atisbo en esa opinión a decir que después de 10 o 20 años de este asesinato con la gente en la guerra civil, ya no era tema, porque había pasado tiempo. Como diciendo que hoy, 50 años después del 1973, ya no debería ser tema los miles de personas torturadas, asesinadas, exiliadas, etcétera. Entonces, me pregunto yo, ¿qué tanto nos puede decir una persona que trabaja justamente en la memoria respecto de esta opinión de un personero político destacado de la derecha como Patricio Melero, que nos dice ya no debería ser tema después de 50 años? ¿Qué piensas tú? Mira, yo de partida pienso que ellos juegan su juego y que es un juego comunicacional de instalar ciertas dudas, más allá de lo que nosotros podamos o no replicar. Ellos cumplen con utilizar los medios de comunicación que además les pertenecen, ¿cierto?, para instalar ciertas ideas en la sociedad, lo cual nos parece sumamente peligroso.
O sea, más que entrar a discutir las aseveraciones, porque desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista político, de los tratados internacionales, es cosa de poner, digamos, sobre la mesa todos los tratados internacionales y la legalidad para decir, mire, lo que usted está diciendo no tiene ningún asidero en la realidad. Más allá de eso, nos parece peligroso este juego que hacen comunicacionalmente de ir relativizando los crímenes. Por lo tanto, para nosotros como sitio de memoria es muy importante establecer ciertos pisos mínimos que obviamente nos lo dan los derechos humanos, pero también la legalidad y los tratados internacionales, que es lo que yo te comento. Decirles a las personas que nos visitan que no hay ninguna justificación legal de ningún punto de vista para asesinar personas por pertenecer a un partido político, ¿ya? Menos va a haber una razón para asesinarlas y amarrarlas a un riel de tren para tirarlas en un helicóptero. O sea, la única forma en que un Estado puede darle muerte a un ciudadano es cuando ese ciudadano está sentenciado a muerte. No es el caso de ninguna de estas personas. Por lo tanto, el asesinato de estas personas, está fuera de toda legalidad nacional e internacional. Eso es todo, como que no hay mayor discusión, digamos, ideológica. Lo que sí podemos conversar es como el modelo que estas personas representaban, que tenía que ver con una sociedad socialista, que podemos no estar de acuerdo. Ahí hay un universo de discusión, porque lo que queremos para la sociedad es parte de nuestra opinión y es parte de la política, ¿sí? Otra cosa distinta es lo que raya después en la legalidad, ¿ya? Ahora, estas personas, lo que yo te decía adelante, se asesinan para implantar otro modelo, que es el modelo neoliberal que estamos viviendo hoy día. ¿Te fijas? Entonces, estas personas les conviene, obviamente, relativizar estos crímenes porque no les conviene, digamos, que la gente sepa que este golpe de Estado no fue para salvar el país, que puede haber habido, digamos, algunas cosas que no estaban funcionando bien, ¿te fijas? Pero lo que hace el golpe militar y los años posteriores es implantar el modelo neoliberal. Y eso no es pasado, eso es presente. Hoy día nosotros hacemos bingos cuando tenemos cáncer, ¿sí? Hoy día nosotros juntamos desde que el niño nace hasta que cumple 18 plata para pagarle la universidad. Hoy día nosotros nos compramos un auto y tenemos que instalarle un TAC porque tenemos que pagar las carreteras. O sea, derechos básicos como la movilización, como la salud, como la educación, hoy día nosotros tenemos que pagarlos si queremos acceder a calidad, ¿sí? Porque el Estado provee, pero provee servicios que nosotros sabemos, todos los que pertenecemos, digamos, a una clase media, una clase baja, sabemos que esos servicios no son de calidad. Por lo tanto, si yo quiero salvarle la vida a mi hijo, lo voy a llevar a una clínica, y eso me va a costar 8 millones de pesos. Y yo lo sé, y eso no es casual, no es que se dé, no es generación espontánea, no es destino, es un proceso político pensado e implantado por la fuerza. Bueno, entonces, cuando las personas dicen esto les pasó a los familiares y les pasó 50 años atrás, nosotros como sitio de memoria les decimos no, esto no le pasó solo a los familiares perdieron a un ser querido, pero esto nos pasó a todos y nos sigue pasando en el hoy. Porque hoy día nosotros estamos haciendo rifas, hoy día estamos haciendo bingos, ¿te fijas? Entonces, lo que nosotros hacemos en el fondo es tratar de ampliar la visión política de las cosas y no remitir estos crímenes a los familiares, porque eso es como privatizar la memoria, es decir, esto que ocurrió le ocurrió a los familiares y a la gente que vivió 50 años atrás. Entonces nosotros decimos no, esto nos ocurrió a todos y nos sigue ocurriendo. Bueno, por lo tanto vamos a seguir con ese enfoque también para adelante, porque para nosotros la idea es que la sociedad pueda entender que no hay ninguna forma de justificar estos crímenes. Bueno, efectivamente así se ve toda esta situación, un intento de limpiar un proceso que nació manchado no solo con la sangre de todos los que fueron asesinados, sino también con el
el mismo desquebrajamiento de la sociedad, el debilitamiento de nuestra democracia, el asesinato de personas, todo esto convierte en este proceso de la instalación de la economía actual, este neoliberalismo, esta situación socioeconómica, como un proceso espurio. Pero claro, entendemos que las personas que apoyaron este proceso lo hicieron así porque no tenían otra forma. Democráticamente no hubieran podido. Yo creo que ha sido muy interesante escuchar tu opinión respecto de estos temas, y que surge todo este tema tan grande, político, social, económico, a raíz justamente de un espacio que es Londres 38, pero que este espacio en realidad es un representativo de tantos espacios de todo el país. Me gustaría que cerráramos con algún mensaje a las personas que nos escuchan, un mensaje, digamos, sobre futuro, sobre hoy, pero un mensaje político, una idea que nos diga, orientarnos un poco cómo pensar estos 50 años a 10 días a 9 días de que venga la conmemoración del 11 de septiembre. Mira, es algo que nosotros también pensamos mucho. Nosotros no tenemos como una reflexión cerrada respecto de los 50 años en general. Sí, cuando empezamos la conmemoración, hicimos todo un trabajo interno de lectura también del presente, a partir de lo que pasó con el apruebo, el rechazo, el avance, digamos, de los conservadores. Bueno, hicimos todo un análisis que ustedes pueden ver en las páginas de Londres, página web. Instagram tenemos también @londres38.cl, tenemos un manifiesto 50 años donde puede leer más o menos cuál fue nuestra lectura. Pero más allá de eso, me gustaría que las personas que nos están escuchando nos pudiesen visitar, por supuesto, porque además cada sitio de memoria tiene su enfoque de cómo recordar. Así como cuando se nos muere un familiar, hay personas que reaccionan de cierta manera o recuerdan de cierta manera y otros de otra. Así como, en los sitios de memoria pasa lo mismo, tenemos distintas maneras de recordar. Me gustaría que conocieran la forma de recordar de Londres 38 en estos 50 años. Nosotros no nos hemos querido casar como con la gran conmemoración o con el gran hito o con, no sé, un gran acto artístico, cultural, qué sé yo, sino que más bien hemos entendido que a la luz del presente, lo que nos queda por ahora es conversar, es vincularnos, es abrazarnos, volver a encontrarnos después de la revuelta. Hubo ahí una efervescencia que no puede haber muerto, sino que sabemos que hay una manipulación muy grande. O sea, la inflación que existe no es casualidad. La segregación que existe no es casualidad. Los discursos de odio respecto de los migrantes, por ejemplo, de los mapuches, no son casualidad. Así que nosotros les invitamos a hacer una lectura del presente mucho más amplia que el discurso, el meme, el comentario del Instagram, sino que ampliar la mirada, hacer cruces para atrás, para adelante, para poder proyectar el futuro. Y en ese sentido, nosotros hemos querido hacer una conmemoración que a lo mejor no es tan rimbombante, pero sí tiene grandes sentidos porque nos hemos juntado con varias organizaciones sociales, territoriales, feministas, poblacionales. Estamos con un espectro muy variopinto de organizaciones para hacer esta conmemoración. Por lo tanto, estamos dialogando, nos estamos conociendo, nos estamos vinculando. Creemos que es el tejido social el que se tiene que recuperar, para más que dar, como lo que dices tú, como la palabra al cierre o ciertos criterios de cómo hay que hacer las cosas, dialogarnos, encontrarnos en cuáles son todas las miradas. Si pertenecemos todos a este mundo de la memoria y los derechos humanos, ¿cuáles son nuestros enfoques? ¿En dónde nos podemos encontrar? Porque la única forma de hacerle frente a estos discursos de odio, que finalmente es fascismo, y sabemos lo que es el fascismo es muerte. ¿Y sabemos que es muerte para quién?
para nosotras, para las clases bajas, para las clases trabajadoras, para las clases obreras, para las clases campesinas, bueno, que al final somos toda una clase. Somos lo mismo. Somos los pueblos. Así es. Y creemos que más que ir siempre como a la mirada destructiva del otro, que siempre estamos pensando en qué está haciendo el otro, cómo está moviendo sus aparatajes, cuáles son los discursos que está dando, también es importante que nosotras tengamos o dialoguemos sobre nuestro lugar en esa historia y cómo podemos proyectar la fuerza que efectivamente tenemos, porque estamos aquí, porque conmemoramos, porque salimos a la calle, porque resistimos todos los días en este capitalismo salvaje, nos seguimos organizando, nos seguimos encontrando, y eso también, igual que el sacarse la venda, aun cuando eso podía peligrar la vida, creemos que también es un acto de resistencia. Ojalá que un día no tengamos que resistir y que no tengamos que pelear la dignidad, que es como el piso mínimo de un ser humano, sino que ojalá algún día podamos vivir en plenitud. Muchísimas gracias. La vida desplegada. Así es, esperamos todos lo mismo, creo, o buena parte de nosotros esperamos eso. Y por supuesto también estos espacios como esta radio comunitaria que nos ha facilitado la transmisión FM, por ejemplo, es una forma también de llegar a más personas y dar este mensaje de escucharse, de ver los puntos comunes, pero también establecer estos mínimos civilizatorios, como se ha estado hablando últimamente, y como debería ser también, para poder vivir como una sociedad libre, democrática y también con respeto a la dignidad de cada uno de los seres humanos que habitan en las naciones, como es dicho. Muchas gracias, Cristel, y vamos a hacer el llamado, por supuesto, también a visitar el espacio Londres 38 de memoria, sitio de memoria, allá en el centro de Santiago, en el núcleo de Chile prácticamente, aunque Santiago no es Chile. Estamos acá desde Isla de Maipo y te agradecemos muchísimo por supuesto, tu entrevista y tu tiempo por participar con nosotros. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias para ustedes también por el espacio. Saludos a todos también que nos están escuchando. Los dejo invitados para conocer Londres 38, para visitar nuestra página web, como ya dije, londres38.cl, nuestra página web, @londres38.cl, y también nuestra coordinadora con la que estamos participando, la que te comentaba yo respecto de esta conmemoración de 50 años con organizaciones sociales, que se llama Luchas y Memorias 50, para que nos sigan allí y si se quieren tomar, o sea, si quieren hacer alguna acción, como tomarse algo, claro. Nos pueden ahí escribir por interno y conversar. Ya, vamos a publicarlo de ahí en las redes sociales también. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Y nosotros seguimos entonces aquí en este episodio de Relato de Origen. Hemos hablado entonces con Cristel Farías sobre Londres 38 y también hemos podido dar algunos mensajes de futuro respecto de la memoria que implica este lugar, este espacio, cómo ha cambiado nuestra sociedad y cómo también tenemos que hacer el ejercicio de la memoria. Vamos a escuchar ahora una canción. Este tema es de Santiago del Nuevo Extremo. Es una canción dedicada a Víctor Jara a propósito de la memoria y se llama Homenaje. Vamos con la canción entonces. Me levanté temprano sin conocer la aurora. ¿Te acuerdas de ese día de mentira? Tu vida era tu vida, la mía otra historia, y el mundo era testigo de los días. Solo quiero cantar en presente y poderte decir, pero muda quedó la palabra y no quiero mentir.
me quieres desde lejos, te abrazo cuando vienes. Mi canto era distinto antes de ti. Hubiésemos vivido la historia de las gentes y nos habrían visto sonreír. La ciudad no es la misma, no es la que quisimos compartir. No tenemos las manos, no hay a quien mirar. Tus ojos se apagaron, ¿a quién voy a cantar? ¿Dónde se han ido los días de amistad? ¿Dónde está lo hermoso que fuimos a sembrar? Y maldito inmensamente sin tu nombre, y tú tienes conceder tus labios el cantar. Tus manos, sumemos soledades. Si viene algún amigo, somos tres. Rompamos las distancias de aquí hasta el mañana, y así podremos cantarle al amor. Solo quiero saber quiénes miran hacia donde miro yo. Son los que enredadas las manos se acuerdan del canto. No vacilaremos en tenderle una canción. 1.000.000 de voces le dirán que no fue en vano que nos diera de su boca el pan del aire y una flor. Víctor, gran ausente, desde siempre te cantamos los que no vacilaremos en coros aplausos. ¿Te acuerdas de ese día? Te dirán que no fue en vano que nos diera de tu boca la caña una historia. El mundo era cautivo, desde siempre te amamos, que no vacilaremos en tenderte una canción. En Radio Origen está sintonizando Relato de Origen. Nos despedimos entonces, después de escuchar esta maravillosa canción de Santiago del Nuevo Extremo, homenaje a Víctor Jara, a quien después de 50 años recién se le hiciera justicia, condenando a los militares responsables de su muerte, y uno de ellos tomó un arma y se quitó la vida, se suicidó, para no enfrentar la justicia, para no hacerse cargo del hecho de haberle quitado la vida a una persona tan querida, a una persona que su única culpa fue hacer arte, hacer música, hacer poesía, apoyar la lucha del pueblo. Víctor Jara ha sido una de las muertes más mencionadas en el mundo del arte mundial y por supuesto también una de las más cruentas. Y también fue un símbolo de lo que sería la dictadura, una represión brutal, un asesinato macabro de personas y por supuesto también la cobardía de nunca enfrentar la justicia, de la impunidad y de intentar perpetuar el mensaje de la dictadura, que es un mensaje también que hay que decirlo con todas sus letras, un mensaje que tenía relación con un grupo político específico de nuestra sociedad, donde se le decía al resto de las personas: si usted quiere ser revolucionario, si usted quiere ser de izquierda, probablemente lo que pese sobre usted sea la muerte, sea la desdicha. No piense así.
váyase o deje de hacer lo que hace, no piense como piensa. La única forma en que lo vamos a respetar será si usted no dice nada, si usted tiene miedo o si usted simplemente calla ante las injusticias. Pero los rebeldes de este país nunca callaron, y tal como decía Cristel, muchas personas se levantaron la venda para reconocer el lugar, muchas personas pensaron en levantarse la venda también en 2019 para reclamar con injusticias, y también muchas personas lo seguirán haciendo porque el humano también es rebelde por naturaleza. El humano no se va a dejar avasallar siempre, y el humano tendrá en algún momento que despertar y hacer ruido y decir que hay un mínimo que debe respetarse en la dignidad humana, y este mínimo son al menos los derechos de las personas a determinarse, a pensar, a moverse y por supuesto también a vivir en una sociedad libre, democrática. Esperamos entonces, amigos y amigas también, que nos podamos encontrar en el último capítulo de Relato de Origen, donde hemos querido hacer una síntesis en este capítulo que viene, una síntesis de lo que hemos conversado desde el primer capítulo hasta hoy, haciendo este relato, haciendo esta historia que se ha tergiversado, se ha distorsionado últimamente, sobre todo este año, pero que hemos intentado reconstruir en base a lo que nos han dicho sus protagonistas, los relatos en video, en audio, escritos, y también dando el foco necesario que se había perdido, que es, por una parte, que nunca está justificado el asesinato para imponer una visión política, y por otra parte que el golpe de Estado fue un acto criminal que se siguió de una dictadura criminal que finalmente terminó después de casi 20 años. Por eso, cuando se habla de conmemorar 50 años, hay que precisar que la dictadura terminó solamente hace 33 años. O sea, no son 50 años, son 50 años del comienzo de una tortura de 17 años. Así que nos vemos en el último capítulo el próximo sábado a las 19 horas, y vamos a conmemorar y vamos a estar a puertas del 11 de septiembre, vamos a revisar lo que hemos hablado hasta ahora en estos capítulos, y por supuesto también nos vamos a despedir con nuestro último homenaje. Así que muchas gracias y nos encontramos el próximo sábado a las 19 horas en Radio Origen, la radio comunitaria de la islita de Isla de Maipo. Que se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre construyendo para siempre su libertad. Que se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre construyendo para siempre su libertad. Ser parte de Relato de Origen, conducido por Ricardo Fernández. Nos encontramos en un próximo relato por La Origen, la radio comunitaria de Isla de Maipo.